time goes by so slowly. 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 Bueno, buenas tardes. Iniciamos nuevamente nuestro coloquio en la segunda parte. En la mañana tuvimos una muy buena oportunidad para comenzar la reflexión en torno a la evaluación. Escuchamos unas ponencias muy interesantes que sin lugar a duda las que vamos a escuchar ahora seguirán ese mismo derrotero. Para el momento vamos a tener nuestra conferencia central con la profesora, se me olvidó, Olga, ¿qué se me hizo mi papel? Olga Rodríguez. Aquí está. Con la profesora Olga Rosalba Rodríguez Jiménez, profesora de la Universidad Nacional de Colombia. La profesora nos va a proponer una reflexión muy interesante que se ha titulado Evaluando la evaluación, una mirada a sus características y fines. La temática que trabaja la profesora ha sido ya trabajada no la primera vez, ya lleva un recorrido bastante nutritivo en torno pues a la reflexión de esta problemática. La profesora es doctorada de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajó allí en la temática de desarrollo psicológico, aprendizaje y educación, perspectivas contemporáneas. Igual, ahí tiene otras investigaciones alrededor, como por ejemplo, estimación del efecto escolar y sus propiedades científicas en Colombia. La profesora también es magíster de la Pontificia Universidad Javeriana, en la Facultad de Educación, y allí trabajó un tema alrededor del diseño de una herramienta para medir la formación integral, el caso del Colegio San Bartolomé de la Merced. También tiene otra maestría de la Universidad Autónoma de Madrid, donde trabajó metodología de las ciencias del comportamiento y la salud. Ha tenido también otras publicaciones como análisis psicométrico de las encuestas de opinión de los estudiantes sobre las actividades docentes de la Universidad Autónoma de Madrid. Y la profesora tiene su pregrado de la Universidad Nacional de Colombia como psicóloga y trabajó aspectos como la validación y estandarización del inventario diagnóstico de estilo general. Entonces, como podemos observar, la profesora Olga Rosalba tiene una vasta trayectoria sobre la temática que nos convoca hoy y sin lugar a duda pues nos va a nutrir aún todavía más de la reflexión que tuvimos esta mañana. Entonces, profesora, dame la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación a este evento. Para mí resulta siempre muy estimulante poder compartir con los profesores de las instituciones educativas, compartir estas reflexiones en torno a la evaluación, obviamente en torno a otras temáticas, pero por supuesto en torno a la evaluación, que es el tema que me ha venido ocupando durante un tiempo, frente al cual tengo algunas observaciones y algunas experiencias académicas y prácticas, y eso es lo que les vengo a compartir. Yo hice básicamente como una mirada del coloquio, de lo que podíamos presentar aquí, y me enfoqué, tiene como mucho retorno, ahí, tal vez, listo. Me enfoqué solamente en el proceso de evaluación de estudiantes. Cuando hablamos de evaluación,
y ustedes obviamente lo saben más que yo, sin duda, algunos procesos han tenido que sufrirlos directamente. Está, por ejemplo, la evaluación de las instituciones, todos los procesos que se siguen para el mejoramiento, para garantizar también, obviamente, la prestación del servicio. Está la evaluación que se hace a los docentes, que tiene también sus miradas específicas y sus apuestas particulares. Está la evaluación de los procesos educativos como tal y, pues, por supuesto, la evaluación que principalmente uno realiza a los estudiantes, que es donde incluso más se centra todo el tipo de estudios y los desarrollos a nivel incluso de desarrollo de instrumentos, propuestas de mejora, alternativas de solución y mucha intervención por parte tanto de los maestros como orientadores o investigadores que trabajamos en el tema. En ese sentido, lo primero que les quiero mostrar justamente es precisar un poco que vamos a trabajar en la evaluación de los estudiantes, evaluación que hacemos principalmente los docentes que estamos trabajando con ellos, en la cual también eventualmente pueden intervenir los orientadores y otros profesores, pero básicamente el profesor que está allí a cargo del trabajo con sus estudiantes. En ese sentido, quiero llamar la atención sobre los 4 puntos que aparecen allí. El primero es la necesidad de pensar en la evaluación como una oportunidad de cambio del estudiante, por supuesto, pero también de cambio en la dinámica de enseñanza-aprendizaje. O sea, creo que eso es un concepto importante que debemos empezar a trabajar o continuar trabajando. Saben ustedes que siempre que hablan de evaluación es un poco aversivo, o sea, creo que a ninguno nos gusta que nos evalúen en general. Dicen evaluación docente y uno, sí, vamos a evaluar, por ejemplo, la conferencia al finalizar, y uno que hay como pendiente y genera algo de preocupación, de malestar, porque en nuestro medio sin duda la evaluación no ha sido vista como esa oportunidad de cambio. Seguramente también ustedes en la teoría han visto todas las posibilidades y todas las aproximaciones que señalan, que insisten, que una y otra vez nos recuerdan que la evaluación no debe tener una orientación y una connotación negativa, sino que debe ser justamente una posibilidad para mejorar, una posibilidad para reconocernos, para comprendernos, pero en la práctica a veces eso no ha sido tan cierto. Entonces es seguir avanzando justamente en ese camino y ver cómo esa evaluación realmente es una oportunidad para mejorar, para cambiar. La primera que aparece allí es oportunidad de cambio, porque justamente a partir de esa evaluación, de esa comprensión de esos elementos que están siendo considerados en ese proceso evaluativo, yo tengo la posibilidad de hacer un cambio, de modificar algo. Eso está ligado a la segunda viñetica que aparece ahí, que es la mejora y la transformación. ¿Para qué hacemos una evaluación? Para que obviamente podamos mejorar aquello en lo cual no estamos lo suficientemente bien o no hemos llegado al camino que queremos o no hemos obtenido el aprendizaje esperado, no se ha dado el proceso, ¿sí? Hay que mejorar y cambiar, transformar. Ese es un segundo punto que es clave e importante que atendamos. Como estamos hablando de evaluación de los estudiantes, por supuesto es muy importante pensar que esta evaluación se debe enfocar al desarrollo integral de los estudiantes. En ese sentido, sin duda será necesario pensar en un sinnúmero de estrategias y posibilidades que permitan dar cuenta de esa integralidad. Yo ahora más adelante voy a tocar algunas reflexiones y algunas de las cosas desde la cotidianidad del aula, pero sin duda solamente por mencionarlo, lo volveré a tocar cuando hablemos de las evaluaciones a gran escala. A veces en esa evaluación externa justamente se ha olvidado ese desarrollo integral y esa evaluación de aquellos aspectos que no son solamente cognitivos, que se han llamado socioafectivos o incluso algunas consideraciones sociodemográficas, culturales, que a veces escapan de ese tipo de evaluaciones y que en realidad no darían cuenta de este desarrollo integral que uno esperaría que se logre en la educación, por lo menos básica y media, incluso vocacional. ¿Para qué también queremos que esto se dé y para qué esperamos que esta oportunidad
oportunidad de cambio, esa evaluación que hacemos, que mejore, que transforme, nos pueda orientar y nos pueda brindar algunas posibilidades de hacer cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este último punto, por ejemplo, es algo que a veces también uno olvida como docente y que quisiera que reflexionaran sobre él. Y es que a través de la evaluación que hacemos de los estudiantes, nosotros también podemos tener algún tipo de retroalimentación del proceso que estamos llevando a cabo. No es usual que uno le dé ese valor. De hecho, los profesores a veces decimos, no, o sea, es una evaluación docente que nos hagan a través de lo que pasa con los estudiantes, no es la mejor alternativa, ¿sí? Como que no alcanzo a mostrarme yo lo suficiente como docente si se quedan solo con esa evaluación. Sin embargo, en parte es cierta esa aproximación y eso que decimos con frecuencia a los docentes, pero también es cierto que eso que estamos evaluando en los estudiantes, esas evidencias que tenemos, nos pueden llevar a modificar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, hay algún proceso que los estudiantes no están comprendiendo, hay algunas tareas, algunas temáticas también que son muy difíciles. Yo tengo que buscar una alternativa para poder presentarla de manera mucho más clara, mucho más sencilla a los estudiantes. O sea, tengo que aprovechar ese momento para poder generar ese cambio. Desde esta perspectiva y pensando en evaluación de estudiantes, yo quiero, digamos, hablar de dos momentos de evaluación. No me voy a enfocar, como les decía, tanto en los desarrollos teóricos, sí he apoyado, por supuesto, en algunos resultados de investigaciones, les iré contando en su momento, pero quiero presentarles dos momentos de evaluación y dos espacios de evaluación a los que nos enfrentamos permanentemente cuando trabajamos en las instituciones educativas y pues ustedes como docentes lo saben. Una de ellas tiene que ver con la evaluación en el aula y las implicaciones que eso tiene, o sea, eso es lo que quiero que miremos un poco, y la otra, las evaluaciones externas, que para el caso principalmente vienen de una institución como el ICFES, pero también de evaluaciones que se hacen a nivel internacional, ¿sí? Siempre estamos un poco sometidos a los resultados, por ejemplo, de PISA, en su momento, pues, cuando empecé este tipo de evaluaciones era TIMSS, evaluaciones internacionales en las cuales se nos hace algún tipo de llamado sobre el resultado que estamos obteniendo. Y sobre eso es que voy a enfocar, digamos, mi intervención en este espacio. De evaluación en el aula, quiero que pensemos en dos clasificaciones que se han hecho que básicamente responden como a dos procesos en evaluación. Una es ¿para qué hago evaluación? Entonces, si estoy evaluando además procesos y hablo generalmente de una evaluación formativa, es claro, lo verán ustedes también en algunas de las conferencias, vi que esta mañana hablaron sobre evaluación formativa, seguramente hicieron énfasis en esto, que es una evaluación para el aprendizaje, que es como el sesgo y el sello principal que se le da a este tipo de evaluación. Versus otra evaluación que también la podemos utilizar en el aula, de hecho la utilizamos sobre todo en algunos momentos finales para cerrar procesos, que básicamente da cuenta de los logros, como del resultado final del proceso, que por ende se ha llamado evaluación sumativa, porque evalúa, entonces esa es otra connotación, pese a que cambia solamente el artículo que está allí, pero es una connotación importante para lo que cada una significa. Sería la evaluación del aprendizaje. Eso sería lo que se haría a partir de una evaluación sumativa. Desde estas, digamos, dos miradas y pensando solo en la evaluación en el aula, es importante que pensemos lo siguiente, y es una primera cosa, en ambos tipos de evaluación, pensar en la finalidad de la evaluación. ¿Para qué estoy realizando la evaluación? Con frecuencia en el aula, por eso yo coloqué allí apenas 3 elementos, pero seguramente hay más. Díaz Barriga señala muchos más intencionalidades de la evaluación, sin embargo yo me quiero detener en estas. La primera que parece obvia, ¿no? El aprendizaje, o sea, si estamos en un proceso de formación, tiene un peso importante el aprender no solamente contenidos, sino obviamente se aprende en otra serie de cosas, se aprende a ser una persona, se aprende a convivir con los otros, hay un aprendizaje allí importante y uno asume que la evaluación va a dar cuenta de ese aprendizaje, que necesito monitorear, saber, conocer, comprender qué es lo que está pasando con ese aprendizaje en mis estudiantes. Pero también a veces, y
tanto en la educación básica, media, vocacional, incluso en la universidad, uno la puede utilizar como estrategia disciplinaria o como estrategia de control. Si los estudiantes están un poco indisciplinados, por ejemplo en la universidad que entran y salen del auditorio y entran y llegan 10 minutos y vuelven y salen, pues como que la única opción que uno ve posible un poco para llamar la atención, además si ya lo ha dicho varias veces, por favor, no salgan, no entren tanto, por favor que se distraen, que estamos discutiendo, y eso no tiene efecto, hay algo más efectivo que es decir, bueno, vamos a hacer un quiz. Saquen una hoja, escriban su nombre y empiezan a hacer preguntas sobre lo que está haciendo una exposición. Eso suele suceder y lo suelen utilizar, lo he utilizado por supuesto, tanto les digo en instituciones educativas pues media, básica, como en la universidad. Entonces, allí obviamente el objetivo de la evaluación cambia, yo la estoy utilizando como una estrategia para disciplinar en parte, para que pueda volver a restablecerse el orden, y en otros casos también combinado con eso para que pueda yo volver a tomar el control de mi clase, ¿sí? Como docente, volver a centrarlos en las temáticas que son relevantes. Es importante tener en cuenta eso porque a veces no lo hacemos explícito, no lo tenemos como consciente que es de esa manera y pedimos cosas a la evaluación que luego no nos puede entregar porque yo la creé con otra finalidad. Entonces voy a conectar eso con la segunda. ¿Qué procesos estoy exigiendo cuando formulo un proceso de evaluación? Cuando uno hace, y eso está de acorde con esto, por lo siguiente. Si yo pienso que lo que voy a evaluar es un proceso de aprendizaje, digamos en una temática particular, yo puedo establecer algunas claridades sobre lo que espero que hagan con esa temática. Que la expliquen, que la pongan en práctica, que la asocien, ¿sí? Que establezcan relaciones con otra cosa. Si yo tengo clara esa finalidad, sin duda voy a, digamos, presentar una serie de procesos mucho más complejos que cuando yo la uso, por ejemplo, con el fin de disciplinar o ejercer control. ¿Por qué? Porque no me da tiempo para más. Entonces, finalmente, si yo necesito es que los estudiantes se queden y presten atención a la clase, pues yo no tengo tiempo para elaborar una pregunta lo suficientemente sofisticada, no tengo tiempo incluso para pensar cómo la voy a calificar, sino que a veces hago uso de preguntar por una información muy precisa. Es decir, hago uso solamente de un proceso de memoria o de recuerdo, porque la finalidad era solo concentrarlos en este momento. Entonces, en ese sentido vale la pena que pensemos qué procesos estamos exigiendo en las evaluaciones, qué le estamos pidiendo a los estudiantes que hagan y qué tan coherente es ese proceso incluso con el modelo pedagógico que tiene la institución. Algunas investigaciones, sobre todo en México, han encontrado que pese a, por ejemplo, que los docentes señalan que trabajan bajo un enfoque constructivista, cuando miran las evaluaciones que realizan, sobre todo aquellas que son estandarizadas, al parecer no hay procesos, digamos, elaborados de pensamiento, ni tampoco a veces en los proyectos que le formulan a los estudiantes se evidencia cómo es que se da esa construcción de ese conocimiento y cómo se hizo para rastrear que había un conocimiento previo, cómo se hace ese proceso para saber si él adquirió, si él entró un poco en conflicto frente a ese saber y cómo construyó ese nuevo conocimiento. A veces las tareas no son tan evidentes y las evidencias de evaluación que se tienen no permiten, digamos, mostrar ese cambio. Entonces, hay algunas investigaciones interesantes, insisto, sobre todo en México, en las cuales evalúan la coherencia entre las dos cosas, ¿no? Entre el hacer y los ejercicios prácticos y la mirada de modelo pedagógico que tiene la institución. Por otro lado, está una reflexión y algo que es importante pensar en cuanto a la evaluación, es el momento en el que se realiza. Ese momento lo separé incluso de tiempo para pensar en el momento durante la interacción que se realiza con el estudiante en la clase. No será lo mismo realizar la evaluación al comienzo de la clase o la mitad o a la salida, e incluso no será lo mismo realizar un cierto tipo de actividad cuando comienza el año escolar que cuando ya ha avanzado o cuando ya ha terminado. Es importante tenerlo presente porque eso puede delimitar el tipo de procesos y el fin,
de la evaluación. En ese sentido, por ejemplo, muchas veces las evaluaciones finales pueden exigir procesos mucho más complejos, porque se esperan que den cuenta de todo el trabajo que se ha desarrollado, por ejemplo, durante un año o durante X tiempo en una asignatura. En ese sentido, las reflexiones van, digamos, a que consideremos si eso está pasando, si somos conscientes de eso que pasa. Yo toqué aquí 4 cosas, pero seguramente hay otras que se quedan por fuera. Las toqué y las puse allí con una intención particular de luego reflexionar y hacer sugerencias particulares sobre cómo podríamos trabajar sobre ellas en el aula para que puedan cumplir el propósito más claro de, en realidad, desarrollar integralmente al estudiante. La otra que puse allí fue el tiempo visto de la siguiente manera, es que tanto las evaluaciones que yo hago realmente sí están temporalmente ubicadas en el aula o en la escuela o trascienden la escuela. Cada vez más uno encuentra que en muchas instituciones, sobre todo de naturaleza privada, dejan muchas actividades fuera del aula, que luego son, es decir, las famosas tareas, que luego son objeto de evaluación. Entonces, ¿qué tanto realmente lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy planeando, tiene que ver con ese trabajo específico en el aula o es un trabajo que trasciende el aula? El uso de las tareas, saben ustedes, no hay, como algunas cosas en educación, no hay un acuerdo total sobre qué tan benéfico es. En algunas investigaciones se encuentran que realmente apoya los procesos cuando las tareas tienen algún sentido particular, están definidas las temáticas, tienen un nivel de dificultad adecuado al estudiante y al área que se plantea. Cuando no, puede resultar en exceso de trabajo, que llega a convertirse en fatiga, incluso que desmotiva a los estudiantes y que no lleva a los buenos resultados esperados. Pero digamos, no hay resultados concluyentes. Esto lo menciono a propósito de lo siguiente, y es la reflexión, digamos, que quiero compartir acá, y la evaluación, que por eso puse ese título como evaluando la evaluación, para que miremos si la evaluación sí está cumpliendo con su propósito, o sea, que miremos cada uno de los aspectos que pueden caracterizar esa evaluación y miremos si en realidad sí está logrando lo que esperamos lograr y cuáles son los alcances y limitaciones que tiene cada una de esas propuestas evaluativas que nosotros formulamos cuando estamos en el aula. ¿Qué es lo que tenemos que pensar cuando estamos realizando un ejercicio con nuestros estudiantes para saber si el proceso que estamos llevando a cabo va por el camino que esperamos o no? En ese sentido, la reflexión principal, por supuesto, es la finalidad o propósito de la evaluación que estoy haciendo. ¿En verdad yo hablo solo de aprendizaje o la utilizo con otros fines? ¿Y cuáles son esos fines? ¿Y lo tengo claro? Fíjense que no estoy siquiera cuestionando que uno la utilice como mecanismo de control o como proceso para disciplinar. El asunto es si uno tiene claro que ese es parte del proceso y si tiene claro que en algunos momentos va a tener unos fines, una propuesta de evaluación y luego en otro momento tal vez cambie. Pero yo debo ser consciente de ello y en función de ello pues actuar en consecuencia frente al tipo de tarea que voy a colocar. La segunda, por supuesto, el sentido de las actividades evaluativas. ¿Qué quiero yo lograr con esas actividades evaluativas? Durante mucho tiempo, y esa fue una propuesta muy bonita, recién se cambió el examen de estado, incluso el mismo examen de estado tenía como propuesta que a través del examen los estudiantes pudieran aprender. Entonces incluso presentaban textos mucho más novedosos, una serie de tareas interesantes que el estudiante no conocía previamente y que seguramente podía aprovechar eso como posibilidad de aprender. Finalmente, eso es parte de la reflexión. Cuando yo realizo esas actividades de evaluación, estoy apuntándole a eso también, o sea, ese es el sentido, solamente es mirar el proceso que estoy llevando de enseñanza y ver cómo el estudiante está aprendiendo, o le quiero brindar otros espacios, quiero generar reflexiones, por ejemplo, quiero ponerla en situaciones poco cómodas, quiero enseñarle nuevas cosas. Ese tipo, digamos, de cuestionamientos vale la pena hacerlos y que como docentes nos lo preguntemos, ¿no? ¿Cuál es el sentido de eso que yo estoy haciendo y qué logro con ello?
Entonces, por aquí me cuestionaba yo sobre el propósito de las tareas, qué tipo de tareas, cuántas tareas. Entonces, en varios colegios le dejan, los conozco muy de cerca por mi familia, entonces les dejan 20 mandalas de un día para otro. Y uno dice, bueno, pues, ¿qué sentido tiene 20 mandalas? Con uno tal vez, o dos que pinte, o qué será lo que quiere desarrollar la profe de un día para otro con 20 mandalas. Y con otra serie de tareas y ejercicios que uno dice, ¿qué está buscando la profe? Con frecuencia, y ahora se los digo también como tía, mamá, uno se pregunta eso cuando le ponen las tareas a los niños, ¿no? Sobre todo los más pequeños, y que tienen que llevar la representación del volcán. Pues obviamente un niño de 7 años no va a hacer la representación más bonita del volcán, pero el profe, digamos, termina evaluando más lo estético que el sentido y que todo el contenido del mismo volcán. Por supuesto, es un trabajo para los papás más que para los niños. Entonces, la pregunta que uno se hace, ¿cuál es el sentido de esas actividades? Y si nosotros como docentes y como profesores en los distintos niveles, podemos y hemos reflexionado sobre eso y hasta dónde llega nuestra reflexión. Por eso lo coloqué ahí, incluyendo las tareas, porque obviamente hay otras actividades evaluativas. Cuando pensé, digamos, sobre esta conferencia, pensaba en que una actividad interesante, por ejemplo, sería empezar a mirar todas las posibilidades que tenemos de actividades de evaluación. Pero decía, seguramente no las voy a terminar de agotar acá, seguramente se van a quedar un montón por fuera, y seguramente las especificidades de cada una tampoco las voy a poder abordar ni voy a poder generar esa reflexión. Por eso tomé como aspectos muy generales que pudieran ser transversales a todas las actividades de evaluación que se puedan realizar, en este caso en el aula. La dejé, la siguiente, y la dejé ahí como de tercera, no porque no sea muy importante, pero sí porque me ayuda un poco a cerrar y también a conectar con la siguiente, y es la motivación. Finalmente, algo que debemos pensar en los procesos de evaluación es qué pasa con la motivación de los estudiantes y de los mismos profesores frente a la tarea que propongo como evaluación o a la actividad evaluativa y al resultado de la misma. A veces no lo pensamos lo suficiente, un exceso, por ejemplo, de evaluaciones estandarizadas, que también viene sucediendo con mucha frecuencia en las instituciones, y es que muchas evaluaciones se volvieron evaluaciones tipo ICFES. En algunas instituciones hacen hasta 4 o 5 simulacros en el año, entonces eso a los estudiantes les agota, por supuesto, y otra vez vuelve la evaluación, y otra vez vuelve la evaluación, sin tener, y es lo que voy a mencionar luego, por ejemplo, una reflexión o un trabajo sobre cada una de esas evaluaciones. Finalmente, en muchas ocasiones lo que sucede con algunas estrategias evaluativas es que disminuyen la motivación de los estudiantes. También hay una claridad sobre las 3 orientaciones básicas que hay en motivación cuando se trabaja en educación. Hay estudiantes que están orientados hacia el aprendizaje, esos son los que queremos casi todos los profes, ¿sí? Que uno mencione cualquier tema y diga, no, genial, yo me voy a estudiar eso. Y no importa, profe, ponme más trabajo, y te preguntan, insisten. O sea, ese es el ideal de estudiante, ¿no? Que uno dice, rico, pues que disfrute del saber. No son, obviamente, la gran mayoría, hay otras orientaciones que tienen que ver con los resultados, y en esta orientación con los resultados tenemos orientación hacia los resultados positivos, entonces aquellos que se motivan por la nota, por tener el 5, por tener el promedio más alto, por tener esos resultados siempre buenos, ser el mejor del curso, el primero. Y hay otros que se motivan también los resultados, pero no por el primero, sino por no tener malos resultados. Yo estudio entonces para que no me castiguen en la casa, para que no me estén diciendo mis compañeros, ay, siempre usted el más lento, el que se queda, usted siempre le da mal. Esas orientaciones están muy estudiadas en educación. De hecho, hay una serie de actividades justamente de trabajo en el aula para poder reconocer a los estudiantes que tienen una u otra orientación y poder facilitar su proceso de aprendizaje y aprovechar esa motivación justamente para que logren vincularse, digamos, a la clase. Entonces, por ejemplo, en ejercicios de cierto nivel de dificultad, un estudiante que está motivado a la tarea
lo asume de una manera distinta, por ejemplo, toma el ejercicio, lo ve y dice, bueno, esto está difícil, digamos que es un ejercicio de álgebra. Está difícil y parece que tiene unos 3 casos de factorización que hay que resolver, bueno, este sí lo puedo, bueno, voy a intentar y voy a resolverlos, y empieza a hacerlo. Los estudiantes que tienen orientación más a resultados, sobre todo a resultados negativos, suelen tomar eso y empezar, uy, ¿cuántas páginas? Uy, este profe nos puso, uy, 10 ejercicios, ¿qué estará creyendo? No, y esto, uy, está muy difícil. Y empieza, obviamente, como a postergar un poco la tarea y a mirarla, pero no la enfrenta directamente. Entonces, es conocido, digamos, ese tipo de motivaciones y orientaciones que tienen los estudiantes, y vale la pena que las estudiemos, las conozcamos y las reflexionemos frente a esto que está planteado acá, a los propósitos que yo he planteado para hacer la evaluación, a los procesos que yo exijo, a los momentos en los que los realizo y a qué tanto trasciende ese intercambio concreto que yo tengo con ellos en el aula. ¿Qué sugerencias puntuales, digamos, me surgieron? Y pues obviamente muchas son tenidas de la investigación, del hacer, del trabajo con los profesores también, por supuesto. Una de ellas es clarísima y es que los estudiantes deben comprender los objetivos del aprendizaje y de la tarea. Debe ser claro tanto para quien está enseñando como para quien recibe, digamos, la enseñanza, cuál es el objetivo de aprendizaje, o sea, qué se espera lograr una vez se termine ese tema o esa actividad, qué es lo que yo espero que suceda. Y eso debe ser claro para ambos, pero sobre todo para los estudiantes. Eso fue un cambio interesante en la ley, sin duda, y es hacer mucho más transparentes los procesos y mucho más participativos, por supuesto. Entonces, eso apunta en esa dirección. Este segundo es clave y se ha encontrado como uno de los factores que mejor, digamos, está relacionado o está asociado al desempeño de los estudiantes, y es la retroalimentación que se hace a los estudiantes sobre la evaluación. Debe hacerse, sin duda, y eso es importante, a partir de criterios claros y que tenga una guía, sobre todo, para mejorar. Entonces, algunos de los factores asociados, es decir, que garantizan mejores desempeños, sobre todo en pruebas objetivas, que ese tipo de estudios de factores asociados básicamente los hacen con las evaluaciones nacionales que realiza el ICFES en Colombia o en el ITS en Estados Unidos o distintas instituciones en el mundo, señala que esa retroalimentación es importante, que es importante que quien está siendo evaluado pueda tener conocimiento de sus resultados y que pueda tener alguna información adicional de cómo mejorar y hacia dónde debería orientar, digamos, ese cambio. Esta es otra cosa más relacionada también producto del trabajo de investigación en motivación, y es que al estudiante se le tiene que señalar que es mucho más importante el esfuerzo que realiza, el aprendizaje que hace y el trabajo duro que el resultado como tal, ¿sí? Entonces, parte de la evaluación que se debe hacer y que es importante hacer con los estudiantes no debe estar enfocado solamente a que lleguen a la respuesta correcta o a lo que uno quiere, ¿no? Al producto final como uno lo esperaba y le hubiera gustado, sino justamente el proceso que llevó a cabo, y hacer mucho énfasis en ese esfuerzo. Este es un factor que contribuye directamente a la motivación y a que los estudiantes se orienten mucho más hacia la tarea que hacia los mismos resultados. Que fíjense que hace énfasis en la tarea, en el proceso que usted sigue, en el esfuerzo que pone, lo que tuvo que aprender, todo lo que ha tenido que hacer para poder llegar a ese resultado, no solamente el resultado final. Una cosa que a veces es difícil de implementar en todas las esferas y en todas las profesiones, pero a veces creo que con los docentes mucho más, y es poder discutir o compartir con los colegas. ¿Sobre qué? Sobre estos aspectos que les estoy mencionando de la evaluación. Poder compartir con un colega una actividad que uno realizó, que lo ponga a uno a pensar. En ese sentido, por ejemplo, hay una actividad que venimos promoviendo desde hace como 2 años y es el trabajo en círculos de enseñanza. Lo que hacemos básicamente es ir a las instituciones
plantearles a los docentes un tema central y ponerlos a discutir en torno a ese tema, de tal manera que sean ellos quienes reflexionen, quienes planteen incluso alternativas de solución, quienes compartan sus propias experiencias y sus propias estrategias. Nos ha funcionado muy bien el trabajo, sobre todo en comprensión lectora. Entonces hemos descubierto que los docentes, incluso por ejemplo de educación física, utilizan unas estrategias para enseñar y para dar cuenta de la comprensión lectora que resultan útiles para los mismos profesores, por ejemplo, del área del lenguaje, que son los que se ocupan de esos temas. Pero lo que quiero señalar con eso es que ellos también tienen unas estrategias y tienen algo que decir sobre un tema del cual directamente ellos no estarían, digamos, tan involucrados o directamente responsabilizados. Esto es importantísimo, poder compartir con los colegas, insisto, sobre las estrategias de evaluación. Yo en lo personal lo he hecho, yo trabajo, por ejemplo, con mis estudiantes aprendizaje basado en problemas y alguna vez yo elaboré los problemas, yo asumo que los problemas son problemas, en realidad son situaciones problemáticas, lo discuto con otros estudiantes y demás, y alguna vez se lo mostré a otro colega, ajeno completamente al trabajo, y lo primero que me dijo, ¿y eso es un problema? Entonces yo quedé como, ¿ey? O sea, sí, o sea, para mí era clarísimo que eso era un problema para los estudiantes y para la clase. Cuando vi esa pregunta que solamente me hizo como diciendo, yo no veo el problema ahí, o sea, ¿dónde está el problema en eso que me presentas? Finalmente lo que hice fue empezar a revisar todos mis problemas, ¿sí? Dije, venga, yo vuelvo y reviso, y con la ayuda de ese profesor, dele una mirada. Usted que está ajeno a, digamos, a mi clase, que llega un poco con una mirada desprevenida, que es de otra área incluso, era de artes, entonces ayúdeme, miremos entre los dos, construyamos entre los dos, y estoy, por ejemplo, en ese proceso, revisando mis problemas para mi asignatura, de tal manera que pueda garantizar que sí son problemas, que donde yo lo presente, la gente entienda que es una situación problemática y estoy trabajando acorde a esa perspectiva. Entonces, esa es una cosa que a veces se nos olvida y es muy útil de utilizar. Proponer distintas alternativas, por ejemplo, la rúbrica, distintas alternativas de evaluación, como por ejemplo rúbricas de calificación, pero también tener claridad, por ejemplo, justamente como utilizamos otras alternativas, poder tener otras herramientas para calificar o para evaluar o para retroalimentar, que a veces nos quedamos como apenas con información tipo texto, test, preguntas abiertas, pero no damos cuenta como de toda la amplia gama de actividades que se pueden realizar. Esta es una técnica que nos ayuda mucho, sobre todo para saber el proceso que está realizando el estudiante cuando está resolviendo una tarea, que se denomina la técnica de pensamiento en voz alta, que básicamente esa la empezó a implementar el ICFES también sobre los 90, la sigue implementando para algunas áreas, porque a las pruebas que realiza el ICFES, a las pruebas estandarizadas, se les ha pedido que un criterio de validez sea conocer el proceso que está implicado al resolver una pregunta. Entonces yo digo, para que esta pregunta la puedan resolver correctamente, el estudiante tiene que establecer relaciones entre dos variables, identificar cuál es el impacto de una sobre otra, establecer y identificar los efectos, las relaciones causa-efecto, etc. Lo que hace justamente la estrategia de pensamiento en voz alta es buscar esas evidencias. Decir, bueno, venga, resuelva esto y vaya diciéndome todo lo que usted va pensando para resolver esto. Básicamente, digamos, se ha trabajado así y eso nos permite identificar si en efecto los estudiantes realizan el proceso que uno espera que haga o están haciendo otra cosa, que a veces pues uno se lleva sorpresas. No es la única estrategia. Desde la psicología cognitiva, justamente para conocer los procesos de cognición y de desarrollo de pensamiento, se han venido utilizando una serie de, digamos, estrategias, protocolos, que permiten saber qué es lo que está pasando con ese estudiante cuando se enfrenta a una información. Hay estudios allí también sobre el trabajo con novato y con experto, y cómo uno u otro asumen una tarea de manera diferente, toman caminos diferentes para dar solución, por ejemplo, a un problema o a una situación que se les presente.
Por supuesto, dejé de última esta estrategia, no, por los efectos que pueda tener, que de hecho los voy a mencionar más adelante, pero la dejé de última porque es una estrategia que sin duda se utiliza, o sea, hay pruebas estandarizadas, como les decía, a mí me ha sorprendido, yo trabajo en pruebas desde hace más de unos 20 años, me gustan las pruebas, me fascina trabajar en el área, pero yo no creo que las pruebas sean la solución para todo. Tampoco me siento muy gratificada cuando veo que nos evalúan y nos evalúan y nos evalúan y los resultados son los mismos y los mismos. O sea, creo que evaluar y evaluar y evaluar con pruebas estandarizadas con cierta periodicidad sin tener unas acciones claras de mejoramiento no tiene sentido. Garantizar que son pruebas excelentes, súper bien hechas tampoco. Eso no va a llevar a los cambios específicos. En ese sentido, por ejemplo, un trabajo que desarrollo en las prácticas que realizamos en los colegios es utilizar las pruebas estandarizadas como mejora curricular. Lo que hacemos es justamente aprovechar ese esfuerzo que han hecho los profesores, que han hecho sus coordinadores y directores, con esas pruebas, haciendo los simulacros, construyéndolos cada vez más incluso, ¿no? Los hacen en tercero, en quinto, en séptimo, bueno, séptimo a veces sí, a veces no lo aplica el ICFES, noveno y 11, aprovechando ese banco de ítems que tienen los colegios y aprovechando eso para que esos resultados les ayuden y les retroalimenten su hacer docente y su currículo particular. No solamente pues para responder a lo que el ICFES está exigiendo, sino para responder a lo que ellos están haciendo. Entonces, bueno, estas preguntas te sirven, ¿en qué tema estás? No, es que estoy viendo otra vez de factorización, estoy viendo el caso 1 de factorización, y esta pregunta te ayuda para eso, pues la verdad no, yo puse cualquier pregunta ahí como para que ellos den cuenta de lo de séptimo, pero lo que yo estoy haciendo ahorita no. Bueno, ¿y por qué no le pusiste una de esto? Para que tú puedas utilizar, puedas saber si los estudiantes conocen, puedas ver dónde están los errores, las falencias, y eso, digamos, nos ha ayudado mucho para que los profesores encuentren esta tarea un poco más como grata y puedan utilizarlo en realidad como una herramienta también que oriente su hacer y pues obviamente el currículo particular. A los directivos también les ha sido útil desde esa perspectiva, pero obviamente que exige mucho trabajo, mucho compromiso, dedicación, entonces a veces no logra todos los resultados, pero es una estrategia interesante de implementar. En relación con esto, y sobre la importancia que se le atribuye a la evaluación, este es un estudio de México. Curiosamente, México ha realizado mucha más investigación sobre la evaluación propiamente que se realiza en el aula, fuera del aula, con evaluaciones internacionales. Ha realizado mucha más investigación que la que hemos hecho nosotros. Y en ese sentido me pareció interesante cuando vi esta investigación del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, que es como el ICFES de México, en donde le preguntan a los profesores la importancia que se le concede a las evaluaciones que se hacen a través de los estudiantes. Entonces consideran que cuando se hace un proceso de rendición de cuentas evaluando a los estudiantes, es útil para evaluar para verificar lo que saben los alumnos. O sea, todo lo que se haga a través de los alumnos para los alumnos, la mayoría de docentes está de acuerdo. 90% dice que sí, por ejemplo, compara el trabajo de los alumnos con criterios de desempeño establecidos. Casi todos los países también tienen sus estándares, igual que en Colombia, entonces el 76%. Pero luego cuando se les pregunta si estas evaluaciones podrían ser utilizadas para comprender lo que sucede en la escuela, o sea, en la institución como tal, para dar cuenta de la institución, ya dicen que no, que eso no, digamos que no sucede. ¿Es un indicador preciso de la calidad de las escuelas? Obviamente la mitad dice que sí, la mitad dice que no. Digo obviamente porque no solamente a través de las evaluaciones de los estudiantes se puede dar cuenta de todos los procesos. O sea, obviamente es una evaluación que está sesgada si solamente se mira eso. Lo traje a colación porque aquí encuentro un vínculo con el segundo tema. La primera es evaluación en el aula, la segunda es la evaluación externa y a gran escala. Y es como a través de este tipo de percepciones y de este tipo de valoraciones que hacemos con estudiantes y con docentes, podemos mirar como cuáles son los aspectos específicos que deberíamos mejorar en evaluación y las reflexiones que deberíamos hacer. Entonces, se une justamente con este segundo tipo de evaluación, que sería la evaluación
externa, generalmente una evaluación que se hace a gran escala, que para efectos de lo que nosotros trabajamos está representada básicamente con el ICFES. Insisto, hay evaluaciones internacionales, la más conocida recientemente es PISA, pero no es la única y desde hace mucho tiempo Colombia se viene evaluando, desde los 90 incluso antes, con evaluaciones internacionales parecidas a las de PISA que nos comparaban en desempeños, por ejemplo, en matemáticas y ciencias. Esta evaluación externa a gran escala tiene como dos consideraciones importantes, dos características. La primera es que pueden ser exámenes nacionales que tienen fines de certificación. Básicamente en Colombia el ejemplo concreto son los exámenes Saber 11 y Saber Pro. Certifican que usted terminó un ciclo, por ejemplo Saber 11, y puede pasar a la universidad. Por eso es requisito obligatorio. Todas las universidades lo piden si el estudiante se va a matricular. En algunas a veces ni el puntaje importa, sino lo que importa es que haya presentado el requisito. Aunque se supone que obviamente el puntaje te daría información sobre si lograste o no el objetivo que se esperaba. La otra es el Saber Pro, que también da cuenta de si el estudiante tiene las competencias que debe tener un profesional de una disciplina particular. En este primer sentido, los exámenes nacionales encuentran que la información, por ejemplo, es personalizada, se puede comparar un estudiante con otro, se pueden hacer una serie de individualizaciones relacionadas con la evaluación. Y por otro lado están las evaluaciones también que son nacionales, pero que tienen como fin el monitoreo de la calidad de la educación. En ese marco encuentran las evaluaciones Saber, que incluso fue como surgieron las primeras evaluaciones de monitoreo de evaluación de la calidad de la educación, se llamaban Saber, la primera que se hizo en el año 95. Intentaba dar cuenta de eso, ¿cómo vamos? ¿Qué está pasando con los procesos educativos en Colombia? Y por eso se eligieron como esos momentos, ¿no? Tercero, quinto, séptimo. En cada uno de esos es una decisión de por qué en ese momento, si está relacionado con los contenidos, con la edad, con el proceso, etc. Y en este caso, estas pruebas de monitoreo básicamente dan cuenta de procesos, pero el proceso como tal para todos los estudiantes. En ese sentido, no se encuentra individualizada la información, básicamente dan informaciones para la institución como tal y no para cada estudiante en específico. Eso a veces ha cambiado, seguramente ustedes en algunos momentos sí les ha llegado información, otras veces les llega solo el grupo, otras veces sí le dicen del estudiante incluso las posiciones, pero digamos que en general el objetivo no es ese. En ese sentido, creo que este tipo de exámenes nacionales termina siendo un complemento a las evaluaciones que los profesores hacen en el aula o hacemos en el aula. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de esos resultados uno puede realizar una serie de acciones que permitan, digamos, garantizar esas competencias que se espera que deben tener los estudiantes que presentan esos exámenes. ¿Cuáles son los riesgos que se corren? ¿Y cuáles son los aspectos que debemos mejorar? Y que debemos pensar y reflexionar más, incluso más eso que otra cosa. Es que tanto estas evaluaciones en la práctica, si estas evaluaciones llevan a mejoras o a cambios curriculares. El examen de estado ha pasado por distintos momentos y lo han definido sus dominios conceptuales, sus competencias, ha cambiado, ¿no? ¿Qué tanto esos cambios han llevado a que las instituciones también hagan modificaciones curriculares? Y ese es el riesgo que se corre con este tipo de evaluaciones. Y es que hay colegios que solamente se preparan en función de lo que el ICFES está evaluando. Entonces ha llevado a esa reforma y a esa modificación curricular. La segunda puede estar relacionada con esta primera que menciono, y es que lo que evalúa esa prueba se puede convertir en el centro de la enseñanza. Un caso claro que por fortuna creo que no ha cambiado en las instituciones es lo que está sucediendo con sociales. Bueno, ya que está el profesor aquí en historia, cuando uno mira las evaluaciones y dice, caray, aquí no están dando cuenta de sociales, o sea, nada de lo que está pasando con la historia, geografía, realmente no. Cuando hablan de competencias ciudadanas, no se pueden abarcar esas temáticas que antes eran propias de las ciencias sociales, o la geografía, por ejemplo. ¿Qué está pasando con eso? ¿Será que los colegios ya no lo van a enseñar? ¿Será que lo van a enseñar de otra manera? O sea, ¿qué pasa con eso?
Ese es uno de los riesgos que se puede correr justamente con este tipo de evaluaciones, y es que solamente se ocupen algunas instituciones de lo que la prueba está preguntando o se enfatice de acuerdo con esa prueba. Con frecuencia, y a nosotros también, a veces algunas personas nos señalan, venga, a usted le toca que meta razonamiento numérico en todo, porque eso es lo que les están evaluando a los chicos y les está yendo mal. Entonces usted enseña psicología diferencial, que es de personalidad e inteligencia, vaya, coloque algo de razonamiento cuantitativo, porque eso es lo que están evaluando. Ese es justamente uno de los riesgos que se corre y de lo que tenemos que estar atentos, que evidentemente no suceda, para poder articular, por supuesto, lo que hacemos con las evaluaciones, pero que esa evaluación no sea la que oriente y determine cómo vamos a funcionar a nivel de enseñanza y cuáles son los tópicos en los que nos vamos a centrar. Esta es otra cosa interesante, y es hasta dónde la evaluación de las competencias genéricas, con la alineación que realmente hizo el ICFES, nos está permitiendo evidenciar los procesos que adelantamos en el colegio. Una institución educativa es muy rica, o sea, tiene muchas actividades, tiene mucha diversidad, tiene muchas posibilidades, y no sabemos si en realidad esta evaluación, que además cobra mucho peso, cada año ustedes ven el ranking que están realizando en las instituciones, entonces para los papás tomar decisiones sobre en qué colegio voy a inscribir a un niño y a dónde quiero que se eduque, a veces el ranking es importante. Dicen, bueno, ¿cuáles son los mejores, tal, cuál me garantiza? En ese sentido, a veces ese ranking se olvida de dar cuenta de todos esos procesos. De hecho, pues fíjense que el examen solo da cuenta de unas competencias genéricas básicas para todos. Trató de estandarizar a todo el mundo por lo mismo, por lo bajo, y hay otros procesos de los cuales no se da cuenta y que se desarrollan en la institución. Ese es un riesgo que se corre. Un problema más reciente, que obviamente estamos enfrentando, en que nos han preguntado mucho y la verdad no tenemos mucha claridad, es cómo se articulan los estándares con los derechos básicos de aprendizaje. Es reciente, ¿por qué? Porque los derechos surgieron apenas el año pasado, pero cuando empezamos a mirar las pruebas y nos piden orientación de cómo construirlas, ahora este enfoque basado en evidencias que tiene como su complejidad y que uno no entiende, que la tarea, que la afirmación, muchos profesores nos han dicho, mira, realmente yo ahí no veo cómo articulo con los derechos básicos. ¿Sí? Se supone que parten de los estándares, pero de ahí cómo coloco yo los derechos. No hay respuesta frente a eso, por eso lo coloco como una cosa que tenemos que mirar y que tenemos que evaluar de ese tipo de evaluación, y que necesitamos articular de alguna manera particular. Un aspecto muy técnico del cual pues obviamente me ocupo juiciosamente, porque el trabajo me gusta y porque pues he trabajado mucho más en pruebas que otras cosas, es la calidad de las pruebas. Las preguntas que se formulan, creo que para todos fue claro hace poco que socializaron unas preguntas, cómo tenían realmente falencias en su construcción, y escandalizaba un poco ver que le estaban evaluando a los estudiantes con preguntas de ese tipo. La validez de contenido, con mucha frecuencia algunas personas dicen quién participa en eso, cómo lo hacen, esa es información que uno no conoce, y tampoco sabe las consecuencias sociales del uso de las pruebas. Este es un criterio de validez que se ha establecido desde los 80 y que en Colombia apenas estamos empezando a trabajar, y es poder determinar qué es lo que pasa cuando usted hace una evaluación de este tipo, qué es lo que pasa con la sociedad en su conjunto. En Colombia sabemos que lo que ha pasado con cualquier evaluación que hacemos, por ejemplo, ya sea esta que hace el ICFES o la que hace la Comisión Nacional del Servicio Civil, es que ha generado una serie de instituciones y personas que se dedican a preparar para estas pruebas. No ha terminado de salir la convocatoria y ya le dice, yo le preparo para el concurso de policía. Yo le preparo para lo que sea, a lo que sea le preparo. Ya tienen listo y montado el examen y ya tienen todo como clarito para poder trabajar, digamos, en preparación de ese examen. Eso es una consecuencia social del uso de pruebas. ¿Quién regula esos institutos, por ejemplo? ¿Quién verifica si eso es así o no? Eso no ha escapado un poco como al control y no se ha mirado ese aspecto que es clave para el proceso que se realiza. Por supuesto, lo otro tiene que ver con los formatos restringidos que se utilizan en este tipo de evaluaciones. Básicamente son los formatos cerrados, hay algunos ejercicios con pregunta abierta, pero más allá de eso, para algunas áreas no se incluye otra cosa.
Entonces, sin duda, esto puede afectar el resultado de la evaluación y puede estar en relación con esto que les menciono acá. Hay algunas competencias que se trabajan en los colegios que este tipo de pruebas simplemente pues, no las visibiliza. Y lo más preocupante es que no hay otras alternativas para visibilizar. Siempre que vamos a trabajar en los colegios, los profesores justamente de esas áreas que no pueden estar reflejados en la prueba, lo reclaman. Los profesores de artes, por ejemplo, el mismo profesor de educación física, incluso cuando vamos a hacer algún trabajo, dicen, pero tú siempre trabajas con los de matemáticas, lenguaje y ciencias, bueno, y sociales también los incluimos, y con nosotros no. Siempre nos dejas de lado, no nos incluyes en las actividades que haces, o sea, no miramos los procesos, y nos decían, y es generalizado en la institución. A veces como que no se les considera lo suficiente para hablar sobre todo este tema de evaluación, porque pues no están como reconocidos en este tipo de evaluaciones. Hay menos estudios, por supuesto, también sobre esas áreas, y en ese sentido pues puede ser problemático que ellos no reflexionen también sobre eso o se sientan simplemente sin interlocutores para poder dialogar sobre el particular. Bueno, básicamente es eso, profe, lo que quería compartir. Ya también se acabó el tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Y pues, si hay preguntas. Profesora Olga, excelente, muchas gracias. En realidad, pues, empezamos a tener ya otra visión interesante, ¿ya? Y sobre todo, pues, que ya tenemos una visión de una persona que participa en la realización de las pruebas. Esa parte es muy importante. Esto tiene mucho retorno. Sí, como quieto. ¿Me permites un momentico? Al final. Sí, al final. Bueno, entonces, continuando con las conversaciones que estamos teniendo ahora, vamos a dar la palabra al profesor Haider Germán Leguizamón con el título de su ponencia: ¿qué implicaciones tiene la reestructuración de las pruebas Saber 11 en la enseñanza de la filosofía? El profesor es de la Normal Superior, es filósofo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en educación de la misma institución, con el reconocimiento de meritoria de su tesis, del examen en filosofía de prueba crítica, la enseñanza de la filosofía de la educación media. Es docente en propiedad de la Secretaría de Educación del Distrito desde el año 2012, profesor de filosofía del Colegio Rural José Celestino Mutis, ponente en varios eventos en enseñanza de la filosofía organizados por diferentes instituciones. Participa en la construcción del marco de referencia para el concurso docente en el área de filosofía del año 2016 y liderado por el ICFES. Actualmente está vinculado al semillero de la investigación en filosofía de la educación del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional y a un proceso sobre prácticas evaluativas con el IDEP. Está interesado y trabaja temas como la enseñanza de la filosofía, la evaluación externa, el currículo, la pedagogía por proyectos y la formación docente. ¿Listo? Bueno, profesor, entonces lo escuchamos. Buenas tardes para todos. Quisiera, pues digamos, agradecer un poco la exposición de la profesora Olga, porque creo que de alguna manera, pues, lo que yo voy a hacer a continuación es un poco mostrar algunas de esas reflexiones que ella ha hecho sobre la evaluación externa, ahora aplicadas al caso particular de una asignatura que es el filosofía. Digamos que la charla pues se llama ¿qué implicaciones tiene la reestructuración de la prueba Saber 11 en la enseñanza de la filosofía? Y para eso, digamos, me voy a centrar en la reestructuración que sufrió la prueba Saber 11 en el año 2014. Digamos que en esta reestructuración hubo 5 cambios importantes. Primero, hubo una reducción de componentes, digamos que la cantidad de pruebas que existían antes se redujo notablemente. En segundo lugar, hubo una incorporación de preguntas abiertas de respuesta corta. En tercer lugar, hubo un incremento del número de preguntas.
En cuarto lugar, se incluye un componente de competencias ciudadanas y en quinto lugar, pues se elimina el famoso componente flexible de profundización que existía anteriormente. Al respecto de esta reestructuración, pues es importante señalar que el argumento principal del ICFES para realizarla en los documentos es la consolidación del Sistema Nacional de Evaluación. Ese concepto de Sistema Nacional de Evaluación, pues digamos que tiene una historia larga en Colombia. Creo yo que antes o empezando la década de los años 90 se habla de él, y en el artículo 80 de la ley 115 pues aparece definido que es un Sistema Nacional de Evaluación. Lo más interesante de esa definición de Sistema Nacional de Evaluación que está en la ley 115 es que no se reduce solamente al aprendizaje de los estudiantes, o no se concibe el Sistema Nacional de Evaluación como un sistema que monitorea el aprendizaje de los estudiantes, sino más bien se concibe como un sistema que es capaz de evaluar los diferentes engranajes del sistema educativo, incluyendo a los docentes, la infraestructura, los directivos, la gestión, las políticas educativas, entre otras cosas. Sin embargo, digamos que en este cambio que ha hecho el ICFES, pues se trata específicamente de consolidar el Sistema Nacional de Evaluación, y ellos consideran que con modificar las pruebas y generar un proceso que se llama de alineación es suficiente para que ese Sistema Nacional de Evaluación funcione. Ahí en esta diapositiva pues vemos un poco cómo fue el cambio que hubo en el año 2014 y se pueden observar las diferentes pruebas que hay y específicamente como la continuidad que hay entre ellas. Perdón. No pasó, pues. Pues aquí está pasando. No sé. Porque aquí los pasa, pero no. Listo. Entonces, digamos que esto es lo que quería presentarles básicamente, la manera como se organizan las asignaturas, y en ese sentido pues uno puede observar de alguna manera cierta continuidad en el caso de la evaluación de lenguaje y de matemáticas, y va viendo pues cómo aparece el componente de competencias ciudadanas, de ciencias naturales y de inglés. Básicamente la tesis del ICFES es que esta progresión va a permitir una evaluación continua de los procesos de los estudiantes de nuestras instituciones desde que están en tercero hasta que se gradúen de la universidad, y pues que eso de alguna manera tiene que tener algún impacto en la evaluación y en la calidad de la educación de nuestro país. Sin embargo, digamos que al respecto sí quiero hacer una crítica puntual, y es que digamos desde el 1290 se observa que se ve la necesidad de evaluar la calidad de la educación del país, pero la calidad de la educación del país solo se evalúa a partir de los desempeños de los estudiantes en pruebas externas, y eso a mi modo de ver pues es un poco reduccionista. En ese sentido, digamos que me parece a mí que estas pruebas pues pueden dar señales, pueden dar una información muy importante acerca de los procesos en las instituciones, pero pues no necesariamente son lo único que dan cuenta de la calidad de ellas. Al respecto, para entrar en materia un poco y más adelante volveré al tema de la evaluación, es importante tener en cuenta que la reducción del componente de filosofía que hubo en estos cambios pues generó muchas reacciones entre los diferentes académicos del país y entre profesores de esta asignatura. Como podemos observar, la asignatura de filosofía se fusionó con la asignatura de lenguaje en una nueva área que se denomina de lectura crítica, y de alguna manera pues se considera que esa eliminación de la evaluación de la filosofía puede restarle importancia en las escuelas debido, como ya lo anotaba la profesora Olga, a la importancia que se le da a los procesos, a la evaluación externa en los procesos que se lideran en las instituciones. Entonces tendemos a pensar que debemos darle más prioridad a aquellas asignaturas que están o que hacen parte de las pruebas saber. Y en ese sentido, pues de alguna manera un argumento que surge es que la reducción del componente de filosofía va a tener impacto sobre la enseñanza de la filosofía en los colegios, porque en la lógica de que lo que importa son los resultados, pues no importaría tener una asignatura como filosofía si no es evaluada en una prueba como la prueba saber. Ese es como uno de los primeros argumentos que aparece y que genera preocupación. En segundo lugar, digamos, sucede que la prueba de lectura crítica
pues es una prueba de lectura como lo dice su nombre y por lo tanto pues el componente de filosofía desaparece y muchas personas consideran que la filosofía no se puede reducir únicamente a procesos de lectura. Y en tercer lugar, pues conectada con las dos anteriores críticas, pues se concibe que este es un paso importante para la abolición de la enseñanza de la filosofía en las escuelas, particularmente si uno mira el contexto actual que hay de las humanidades en el mundo y la crisis que se está atravesando, pues empieza a cobrar sentido un poco eso de que aquellas asignaturas que no favorecen el incremento del desarrollo económico, pues van siendo eliminados de los currículos en las escuelas y ese vendría a ser el caso de la filosofía y pues esta reforma de alguna manera se lee como un primer paso para eso. Bueno, digamos que ahora voy a entrar a la estructura de la prueba de lectura crítica muy rápidamente, pues digamos la prueba de lectura crítica evalúa 3 competencias como ustedes las pueden observar. Las 2 primeras hacen referencia a la comprensión del texto y la tercera a la evaluación del mismo. Digamos que por eso, por la tercera competencia es que se llama la prueba una prueba de lectura crítica. ¿Qué textos se utilizan para evaluar, digamos, esa prueba de lectura crítica? Se utilizan textos literarios, textos informativos, textos continuos y textos discontinuos. En este cuadrito que está tomado de un documento del ICFES, pues se pueden observar los tipos de textos que aparecen, a partir de los cuales pues el ICFES generaría una suerte de preguntas que evaluarían las 3 competencias que acabamos de observar rápidamente en la diapositiva anterior. La pregunta que sigue ahora es, bueno, ¿y la evaluación de filosofía en la prueba de lectura crítica qué? ¿Desapareció efectivamente? ¿Se modificó? ¿Se transformó? ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces digamos que, como yo ya lo había mencionado al comienzo, lectura crítica es el resultado de la fusión entre lenguaje y filosofía. Entonces uno esperaría que algo de filosofía debe aparecer en esa prueba. Y efectivamente, pues digamos que hay una cosa importante, y es que aparece una inclusión de textos filosóficos. Y dentro del porcentaje de la prueba de lectura crítica, el 30% de esos textos va a estar dedicada a textos de carácter filosófico. En segundo lugar, digamos pues que el ICFES estaría evaluando en este contexto las competencias de los estudiantes para enfrentarse a un texto de carácter filosófico y en tercer lugar, que se sigue de lo anterior, no se evalúan contenidos filosóficos como doctrinas, conceptos, autores, escuelas, conocimiento de la historia de la filosofía, sino, insisto, se evalúa es como la capacidad que tiene el estudiante para entender y enfrentarse a un texto de carácter filosófico. Por aquí aparece en este esquema como la distribución de los textos, digamos, porcentajes por lo que ellos denominan literario, lo que es informativo no filosófico, informativo filosófico, literario e informativo desde el aspecto discontinuo. Creo que no he explicado muy bien eso, pero cuando hablamos de textos continuos y discontinuos hacemos referencia a los continuos, que son textos que se leen de manera secuencial. Por ejemplo, en el caso particular de una ponencia como esta, pues este sería un ejemplo de un texto continuo. Y los textos discontinuos, por ejemplo, esta tabla que tenemos aquí es un ejemplo de un texto discontinuo, es decir, que la lectura no necesariamente tiene que seguir cierta secuencialidad. En ese sentido uno puede observar que en la prueba de lectura crítica pues se evalúan más los textos continuos que los textos discontinuos, pero a los textos discontinuos se les ha venido dando un papel importante en las diferentes pruebas externas porque en muchas ocasiones evaluamos textos continuos pero se nos olvida leer otro tipo de textos que no necesariamente tienen los mismos procesos de pensamiento para su comprensión, pero que son muy importantes en la vida cotidiana. Piensen ustedes en un mapa, piensen ustedes por ejemplo en una infografía, piensen ustedes en un mapa de una región, etc. Yo traigo aquí pues un par de ejemplos para mostrar e ilustrar cómo se evalúa la filosofía ahora en esta prueba de lectura crítica. Vamos a revisar uno nomás por cuestiones de tiempo y voy a detenerme a leer rápidamente el texto. Entonces dice, primera meditación: con todo debo considerar aquí que soy hombre y por consiguiente que tengo costumbre de dormir y de representarme en sueños las mismas cosas, y a veces cosas menos verosímiles que esos insensatos cuando están despiertos. ¿Cuántas veces no me habrá ocurrido soñar por la noche que estaba aquí mismo vestido junto al fuego, estando en realidad desnudo y en la cama? En este momento estoy seguro de que yo miro este papel con los ojos de la vigilia, de que esta cabeza que muevo no está soñolienta, de que alargo esta mano y la siento de propósito y con plena conciencia. Lo que acaece en sueños no me resulta tan claro y distinto como todo esto. Pero, pensándolo mejor, recuerdo haber sido engañado mientras dormía por ilusiones semejantes. Y fijándome en este pensamiento, veo de un modo tan manifiesto que no hay indicios concluyentes ni señales que basten a distinguir con claridad el sueño de la vigilia.
que acabo atónito y mi estupor es tal que casi puede persuadirme de que estoy durmiendo. Entonces, este es un fragmento muy famoso de la primera meditación cartesiana y a partir de él pues se formula una pregunta como la siguiente. Si suponemos que Descartes tiene razón, se podría concluir que A. Es fácil distinguir con certeza qué es real y qué no lo es. B. No hay un criterio definitivo para saber qué es real y qué es fantasía. C. Cuando se cree estar despierto se enfrenta a la realidad y no la fantasía. D. Hay que asegurarse de estar dormido para conocer la realidad. Digamos que aquí la clave, uno puede observarla, es la B. Y en ese sentido uno puede fijarse en que este tipo de preguntas no están evaluando cosas puntuales acerca de filosofía, sino que se espera más bien que el estudiante tenga una comprensión del texto de un filósofo particular. Eso es muy importante a mi modo de ver y es una de las cosas que he venido trabajando desde la investigación que desarrollé aquí en la maestría en educación de esta universidad, y a mi modo de ver pues esto tiene implicaciones que deben ser evaluadas en las instituciones educativas. Bueno, por aquí hay otro ejemplo que me lo voy a saltar un momentico porque viene la pregunta fundamental y es si hay diferencias entre el examen de filosofía anterior y la prueba de lectura crítica. Porque el examen de filosofía, digamos, inicia en los años 80, tiene una época de evaluar conocimientos hasta el año 2000, en el 2000 entra el enfoque de evaluación de las competencias y la reformulación de las pruebas Saber 11, y desde el año 2000 hasta el año 2013, 2014-1 para ser más preciso, había una prueba de filosofía. Entonces la pregunta que uno debería hacerse es, ¿evaluaban de la misma forma? Entonces digamos que aquí hay tres cosas que quiero desarrollar. Primero, aunque el examen de filosofía era concebido como una evaluación de competencias desde el año 2000, no logró superar el enfoque de evaluación de contenidos. Entonces una de las cosas que yo hago rastreando en la tesis de maestría específicamente es que si bien en el discurso y en los lineamientos de la prueba que intenta involucrar las competencias a la evaluación de la asignatura, lo que uno observa es que hay necesariamente un fuerte componente de evaluación de contenidos, de cosas memorísticas que deberían saber los estudiantes para poder presentar el examen de filosofía. Segundo, los desempeños de los estudiantes en el examen estaban asociados a los conocimientos sobre filosofía, que es un poco lo que he acabado de desarrollar, y de hecho quisiera adelantarme un momentico a esta gráfica que traigo aquí que está en la tesis, y es particularmente mirar el comportamiento de los resultados de filosofía desde el año 2006-2 hasta el año 2013-2. Y lo que uno puede observar es que filosofía casi en todos estos periodos ocupó el último lugar dentro de las pruebas Saber. Y yo recuerdo que siendo recién nombrado en la Secretaría de Educación el año 2012, nos citaron a rendir cuentas la Secretaría y a decirnos pues con unas personas expertas como qué es lo que está pasando con filosofía y vamos a decirles como qué es lo que tienen que hacer para que la cosa mejore. Y lo curioso del asunto, y es como la hipótesis que yo desarrollo en la tesis, es que estos resultados no son, digamos, una consecuencia directa del trabajo de los profesores de filosofía en la escuela, sino más bien es una consecuencia de los problemas que tenía el examen y la prueba hasta ese entonces. Y digamos que entonces las altas exigencias del examen condicionaron el currículo y la pedagogía en filosofía. Aquí pues vuelvo a retomar lo que decía la profesora Olga y en el afán de los resultados y de que nos miden y de que tenemos que mostrar éxito en nuestra labor educativa, pues los colegios de alguna manera nos inclinamos a buscar estrategias para mejorar esos desempeños. Y lo que uno puede observar es que muchos de los planes de estudio de los colegios en filosofía tenían los componentes del examen e intentaban dar cuenta de todas las cosas que aparecían en el examen. Lo difícil de esta situación a mi modo de ver es que las exigencias eran tan altas que el currículo y la pedagogía en filosofía pues resultaba sacrificada, porque para alcanzar esas demandas tan altas de este examen, pues el profesor de filosofía tenía que hacer una historia de la filosofía que arrancara desde los presocráticos, que llegara hasta el siglo XXI, pasando por Heidegger, Gadamer, la tradición analítica en filosofía, en 2 años con una intensidad horaria semanal de 2 horas y pues con cierta profundidad. Entonces digamos que era una dificultad bastante amplia. De hecho, aquí traigo un ejemplo de pregunta como para ilustrar esta situación. Una pregunta que a mí me deja como frío. Dice, Guillermo de Ockham rechaza el conocimiento abstracto y propone la intuición sensible de la realidad como forma válida y posible del conocer. Desde la perspectiva de la epistemología de Ockham cabe la posibilidad del desarrollo del conocimiento.
A, racionalista, moderno, caracterizado por la primacía de la razón al momento de conocer. B, dogmático, donde priman las ideas innatas en el contacto con el objeto del conocimiento. C, empírico, caracterizado por la primacía de la experiencia que condiciona el pensamiento. D, solipsista, que rechaza la participación de los demás hombres en el conocimiento. Entonces, pues es una pregunta bastante interesante porque yo no sé cuántos de nosotros vemos Guillermo de Ockham en el colegio con los estudiantes y no sé cuántos de nosotros llegamos a profundizar en la epistemología de Ockham para hacer esa distinción que él hace. Y además, si uno observa, por ejemplo, en el caso particular de las opciones de respuesta, pues hay otros conceptos que, si bien hay unos elementos dentro de las mismas opciones de respuesta, uno nota que se queda corta la pregunta para darle los elementos suficientes al estudiante para responderla, que es lo que uno espera de un examen de competencias. En ese sentido, digamos que uno puede observar que en este examen se está haciendo un examen de contenidos y no tanto de competencias. Sobre esto quiero señalar tres cosas fundamentales. Uno, los lineamientos abocaban en la prueba de filosofía por una prueba cercana a la vida, a los intereses, al contexto de los estudiantes, pero lo que uno observa con las preguntas es todo lo contrario. Dos, que de alguna manera esta prueba se mantuvo por mucho tiempo y tuvo algunas modificaciones, pero no hubo un proceso que se podría llamar de metaevaluación, como lo decía la profesora Olga, un poco es de evaluación a la evaluación externa, para mirar pues cómo íbamos en ese camino. Y tres, que en ocasiones uno puede observar que aquí hay una posición epistemológica alrededor de la filosofía que es bastante criticable, porque en primer lugar pues una persona elabora la pregunta y esa persona está haciendo una interpretación de Guillermo de Ockham y lo que hacemos es preguntarle a la persona, al estudiante, sobre, en base a una interpretación de una persona que es especialista en un filósofo. Y en ocasiones hay errores en las preguntas. Aquí particularmente, por ejemplo, Ockham no habla de intuición sensible. Ockham habla de intuición intelectual y es un concepto totalmente diferente al que está en la pregunta. O sea que la pregunta misma encierra, por ejemplo, un error en la interpretación del autor. Dos, que se da por sentado que las tesis en filosofía son absolutas y son terminadas y definitivas, y eso tampoco es del todo cierto. Y tres, sigo insistiendo en la extensión de la cantidad de temas que aparece en el examen. Aquí hay otro ejemplo, pero digamos voy a saltármelo un momento y quiero llegar a esta columna de opinión que publicó la profesora Magdalena Holguín, que es una profesora de filosofía muy reconocida aquí en el país, y ella dice: el examen del ICFES, qué maravilla, y ella hace una crítica muy interesante a ese examen en aquel año que fue en el 2008, y básicamente una de las cosas más puntuales que me gustaría señalar es que ella dice como ese examen no lo hubiera pasado yo. ¿Sí? O sea, yo soy una profesora de muchos años de filosofía y si a mí me hubiera tocado enfrentarme a ese examen, yo no puedo. Y lo curioso es que ese examen está más pensado es para estudiantes universitarios, probablemente para profesionales en filosofía, que para estudiantes de colegio. Entonces digamos que en ese sentido lo que yo he querido mostrarles hasta este momento es que la transformación de la prueba Saber 11 implicó que se redujera el componente de filosofía y que desapareciera como prueba. La pregunta que todo el mundo se hizo: ¿qué va a pasar entonces? Muchas de las personas han pensado que las reacciones son más negativas que positivas y que por lo tanto estamos viendo es un retroceso. Lo que yo he intentado un poco mostrar en la tesis que adelanté aquí en el instituto es lo contrario, que de hecho se convierte en una oportunidad para transformar las cosas, para superar un poco esas debilidades que habían antes y ese impacto que tenía este examen sobre el currículo. Digamos que ya llegados a este punto, pues uno podría preguntarse, bueno, ¿y la enseñanza de la filosofía qué a partir de estas reflexiones? Que creo yo que es lo más importante luego de haber meditado y analizado e investigado un poco la prueba Saber 11 en el caso de esta asignatura. En primer lugar, digamos que una de las cosas que yo he intentado defender es que esta reestructuración favorece la autonomía del docente, porque entonces anteriormente, debido a las demandas altas del examen, pues usted tenía que de alguna manera buscar cómo hacía para abarcar todos los conocimientos, los conceptos, la historia, las doctrinas, los autores, para que los muchachos tuvieran un desempeño medianamente bueno en esa prueba. Hoy en día, como es una prueba que evalúa textos y comprensión de textos filosóficos, pues ya no tiene usted que estar amarrado a ver toda la historia de la filosofía desde sus inicios hasta hoy. Y eso, a mi modo de ver, pues favorece la libertad y la autonomía de los maestros porque pueden elegir qué trabajar. Y en filosofía, por ejemplo, a nivel del distrito y algunas propuestas que yo conozco, hay cosas muy interesantes. En la maestría, una compañera que desarrolló
una tesis alrededor de la danza y la filosofía, ¿sí? Entonces digamos que ella trabaja la filosofía desde la danza ancestral y es una propuesta totalmente alternativa, a la cual si uno está presionado por las pruebas externas, pues no podría darle mucha cabida porque necesita alcanzar resultados, pero en este caso pues una prueba de estas da apertura a eso. Dos, pues lo que sí demanda la prueba es que contactemos un poco a los muchachos con la lectura de textos filosóficos, con fuentes primarias, y yo creo que es algo fundamental porque generalmente tendemos a enseñar filosofía solamente a partir del discurso en algunas ocasiones, o a partir de libros de texto que resumen las grandes doctrinas de los autores, pero no acercamos al estudiante propiamente hablando al texto original de filosofía, y eso es un poco lo que uno debe hacer en este contexto. Porque es lo que la prueba demanda, y no solamente porque es lo que la prueba demanda, sino también porque a mi modo de ver eso favorece que el chico pues se acerque a las maneras de hacer filosofía, a las formas de investigar, a los métodos, a que comprenda los argumentos, y eso también puede contribuir en la formación del pensamiento crítico, que es quizás una de esas cosas donde yo creo que la filosofía se puede destacar en el colegio y lo que hace que se justifique. Tres, pues yo soy de los que aboco por una enseñanza, un enfoque de enseñanza basado en problemas. Otra vez pues recuerdo lo que dijo la profesora Olga hace un momento de sus clases, y pues la clase de filosofía en el caso particular que yo oriento pues se basa en problemas, porque básicamente una persona que tiene un problema en mente se ve abocada a pensar en ese problema. Entonces la intención un poco es que los estudiantes cuando trabajan en las clases conmigo seleccionen, identifiquen problemas filosóficos y alrededor de ellos desarrollemos las clases. En ese sentido ya la clase no es una clase continua de historia de la filosofía solamente, sino es más bien una clase de filosofía que parte de las inquietudes, los intereses, las expectativas, las preguntas de los jóvenes. Eso obviamente pues puede ser muy criticable para algunos que piensan que sí deben aprender filosofía propiamente hablando, pero yo soy de las personas que piensan que hay una mejor alternativa para acercar la filosofía a los jóvenes desde un enfoque como este. Y de hecho pues eso también facilita la lectura, porque una vez usted haya logrado amarrar a los estudiantes a un problema particular, pues las lecturas que usted ofrezca pueden ser llamativas para él en función de esa pregunta que para él resulta importante. De hecho es curioso, y lo he dicho en varias ocasiones y en distintos escenarios, hoy en día la gente promulga, o no sé, desde hace varios años, creo que desde Nietzsche para acá se dice que la metafísica ha muerto. Pero una de las cosas más interesantes es que cuando uno va a hacer el ejercicio de identificar problemas con los estudiantes, todos quieren trabajar en gran medida problemas metafísicos. Entonces se preguntan la existencia de Dios, se preguntan la muerte, qué pasa después de la muerte, se preguntan si el alma es inmortal, se preguntan si el universo es finito o infinito, y pues esas son preguntas de carácter metafísico y los mueven, y de alguna manera creo yo que la enseñanza basada en problemas permite eso. Y en cuarto lugar, algo que nombraban esta mañana con la experiencia del IPARM, la profesora, acerca de la pedagogía por proyectos, pues también digamos que en esa onda de que la filosofía no se quede solamente en su, llamémoslo, en su feudo, sino que sea capaz de compartir otro tipo de áreas, pues creo que uno puede trabajar por proyectos, formular preguntas en conjunto con maestros, con estudiantes, y alrededor de esos proyectos pues la reflexión filosófica puede ser fundamental. Eso era todo, muchas gracias. Bueno, una reflexión bien interesante que puede ir a la par también con el área de ciencias sociales, ¿ya? Es decir, yo creo que ahí estaríamos unidos, ¿no? O sea, no solamente filosofía, sino también el área de ciencias sociales y qué está pasando eso en la institución escolar. Y ya pues para finalizar, una ponencia que nos ha llamado mucho la atención, nos ha gustado desde la formulación de su título y que estábamos expectantes pues a escucharlos, es la que tiene que ver con el análisis de la evaluación por competencias en las minorías indígenas, ¿ya? Es un tema que en realidad indígenas casi no, pues lo nombramos un poquito acá, pero es muy oportuno, y la elaboran dos profesores, el profesor Jorge Armando Betancur Aguirre y el profesor Carlos Yair Albarracín. El profesor Jorge Orlando Betancur Aguirre es magíster en docencia de la matemática de la Universidad Pedagógica Nacional y licenciado en matemáticas de la Universidad Distrital.
tiene una experiencia de 2 años en el campo de la educación matemática e investigación en áreas transversales en el campo educativo. Actualmente está vinculado como docente investigador de la Universidad Manuela Beltrán y asociado a los grupos de investigación en informática educativa y ciencias básicas y laboratorios. Miras que el profesor Carlos Jair Martínez Albarracín es lingüista y magíster de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido catedrático durante los últimos 10 años de asignaturas de carácter transversal en investigación en universidades públicas y privadas, investigador y consultor de procesos de formación y evaluación por competencias en el departamento del Chocó entre los años 2016-2017. Es autor de diversidad de publicaciones, tales como libros, artículos y ponencias a nivel nacional e internacional, y actualmente se desempeña como docente de procesos y metodología de investigación de la Universidad Manuela Beltrán. Entonces, estimados profesores, los escuchamos. Gracias. Buenas tardes para todos. Gracias por la participación en este escenario. Actualmente nosotros desde el grupo de investigación de la Universidad Manuela Beltrán, y en particular con un proyecto que se llama Educación y Diversidad Cultural, venimos discutiendo cuáles serían unas prácticas satisfactorias y pensando sobre procesos de formación con algunos grupos que son minoritarios a nivel nacional. En este caso pues vamos a discutir un poco sobre algunas minorías étnicas, pero también estamos como dirigiendo intenciones de prácticas pedagógicas con comunidad afro. En este proyecto pues iniciamos, bueno, este proyecto no solo nosotros dos, está vinculado con otros investigadores a nivel nacional que están compartiendo las mismas inquietudes y las mismas reflexiones, y lo que hicimos fue en inicio pensar cómo se encuentran, es decir, hacer un diagnóstico y una exploración sobre cómo se encuentran estas minorías, en particular en un contexto que es el que queremos discutir aquí, que es el de la disciplina en inglés, ¿sí? el de la construcción del desarrollo, digamos, de competencias en una segunda lengua, como lo manifiesta el Ministerio de Educación Nacional. Pero entonces pensar en ese diagnóstico y en esa reflexión nos lleva también a pensar en cuál marco, ¿sí? Nosotros vamos a hablar de evaluación, pero antes de hablar de evaluación, uno tiene que tener un marco educativo, tiene que tener una propuesta educativa en la cual uno considera, está inmerso y se implica esa reflexión académica para decir cómo debe ser la evaluación. Y pues como ustedes saben, y creo que todos estamos inmersos porque desde básica, media, educación superior, el Ministerio de Educación Nacional desde hace algunas décadas ha discutido sobre el enfoque en competencias como la posibilidad y propuesta educativa, ¿sí? Entonces, digamos, en ese enfoque de competencias es donde se enmarcan estas prácticas evaluativas. Estas prácticas evaluativas desde este enfoque pues tienen ciertas consideraciones, ¿sí? Porque es que, digamos, y esto ya ha sido muy discutido, no es cuestión de en este caso de reflexionar sobre ello, pero la discusión sí está planteada y es sobre a qué se debe esa evaluación por competencias, y sabemos que esto corresponde pues a unas políticas de intención económica que implican ciertas, digamos, entrar en reflexión sobre campos internacionales, digamos como actualmente que queremos participar en la OCDE, y eso nos lleva a trabajar en este escenario. Pero digamos entonces es un hecho y que no es trivial, porque en ocasiones decimos, no, pero es que ahí están las pruebas estandarizadas, ¿sí? Y nosotros no debemos hacer una propuesta educativa para cumplir con las pruebas. No es tan trivial cuando las instituciones de educación, digamos de educación superior o las instituciones educativas tienen ciertas necesidades también de cumplir con estos establecidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, para los colegios, si están en niveles de educación superior, de acuerdo a la prueba, pueden tener
rubro o un costo de las pensiones más alto que las demás. Entonces, por eso no se trivializa tanto que la prueba estandarizada, bueno, son algo a lo que se debe llegar, ¿no? La prueba estandarizada es un hecho y está que en las instituciones de educación superior se realizan las propuestas educativas y el currículo está diseñado para cumplir. Y por eso, como decían los profes que intervenían anteriormente, pues siempre se hacen pruebas, desde grados inferiores de tipo ICFES, como decía la compañera. Entonces, bueno, esto nos lleva a discutir básicamente, ahora hablar de las minorías, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que estas son pruebas homogenizadas, son pruebas para mayorías. Entonces, digamos, nosotros que estamos aquí en particular, hacemos parte de esa mayoría. Y digamos, ahí podríamos decir que sí hay una posibilidad de homogenizar, porque nosotros compartimos lengua, compartimos prácticas culturales, compartimos creencias y concepciones en relación con lo social, con lo político, con lo económico. Entonces, en ese sentido, pues uno diría, nosotros podemos hablar de homogenizar, ¿sí? Dejando de lado que tal vez podemos entrar también en discusión con ello. Pero en otras latitudes, en otros lugares, esa homogenización no se da en el mismo grado en particular, porque distamos de la lengua, distamos de las prácticas culturales, distamos de muchas creencias y cosmogonías que nos hacen un poco diferentes en ello. Entonces, por eso es acá como solo vamos a presentar algunos resultados que hemos discutido en relación con ello. Si tú podrías, gracias, eres muy amable. Bien, pues nada, el Programa Nacional de Bilingüismo del Ministerio de Educación Nacional dice que hay que lograr ciudadanos competentes y esa competencia está dado en una intención de vincularnos en espacios globalizantes y hablan de una inclusión cultural. Hay una propuesta de ellos que es la propuesta 2014-2019 del Ministerio de Educación que dice que a 2019 se espera como meta que todos los estudiantes que participan en la prueba estén en el nivel 1, ¿sí? El nivel 1 de acuerdo al marco común europeo, que es el marco sobre el cual nosotros estamos llevando a cabo, si me regalas puedes ir, qué pena con vos, ¿sí? O si quieres nos sentamos allá. Bueno, en el marco común europeo es como el que está dando, digamos, la línea, el marco valorativo sobre el cual estamos llevando a cabo dicha evaluación. El marco común europeo pues dice que hay una escala que es de A1 a C2 y en cada una de ellas mide diferentes competencias. Lo que hizo el Ministerio de Educación Nacional fue hacer un paralelo, entonces el Ministerio de Educación dice A1, A2, B1 y B+, B+, y B1 y B+. Entonces hace un paralelo y dice que el nivel básico, que es el principiante, que es el A1, pues es el mínimo donde pueden estar, sigue el A2, B1 y B+. Ya si quieres, entonces hay unas competencias que son particulares del campo. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Martínez. Te agradecería, por favor, pasamos a la anterior. No, perdón, a la siguiente. Como bien decía el compañero, las pruebas Saber 11 evalúan por competencias, es decir, que estamos enmarcados dentro de unos procesos de enseñanza-aprendizaje que forman en competencias en todas las diferentes áreas del saber que los estudiantes en los diferentes ciclos de educación pues tienen participación. En este sentido, nuestro trabajo está dirigido a observar cómo ese proceso de evaluación por competencias se da en las minorías étnicas de Colombia. Por lo que respecta a las competencias que evalúa la prueba Saber 11 y la prueba Saber Pro y las diferentes pruebas tercero, quinto, noveno del ICFES, para el área específica de inglés evalúa las competencias que tenemos allí en la diapositiva, la competencia sociolingüística, la competencia lingüística y la competencia pragmática. La primera, que hace referencia a la competencia que tiene un sujeto para comunicarse a través de ciertos parámetros lingüísticos regulados por la sociedad,
La competencia lingüística ya es en estricto la competencia que hace referencia al dominio de la estructura del inglés, de la estructura lingüística del inglés a nivel fonológico, a nivel léxico, a nivel morfológico, etcétera, etcétera. Y la competencia pragmática que hace referencia a la habilidad que tiene un sujeto para en unos escenarios comunicativos específicos, pues comunicarse en esa lengua determinada. Eso es lo que evalúa el ICFES en la prueba Saber 11 y a lo que se enfrentan los estudiantes que salen, egresan de la educación media, tanto los pertenecientes a la población mayoritaria, como en este caso los pertenecientes a las minorías indígenas. Aquí vemos nosotros entonces las minorías que presentaron la prueba Saber 11 en el año 2016, la prueba número 1. Tenemos fundamentalmente 15 grupos aproximadamente. Tenemos al Paez, Sicuani, Aruaco, Embera, Guambiano, Pijao, Guayú, Zenú, Pasto, Cancuamo, Inga, Tucano, Huitoto, Cubeo, que presentaron la prueba Saber 11 con el componente de inglés que ya vamos a analizar por regiones. Y a medida pues que, bueno, le voy a dar la palabra al compañero y a medida que vayamos describiendo esos resultados por regiones, pues iremos entonces desarrollando este análisis. Bueno, aquí digamos una aclaración, y es el hecho de que decidimos unirlos por regiones, pues por cuestiones de análisis. Sin embargo, es de entender que muchas de estas comunidades pueden estar en una o dos regiones en particular, pero entonces digamos en términos de masificación, de población, escogimos una de ellas. Entonces, sí, vamos a mirar así rápidamente. Este es el reporte de cada uno de los grupos indígenas que presentaron y la población que presentó en cada una de ellas, pues para que ustedes den cuenta, del 3 al 9, del 3 al 16, representa cada una de las comunidades, pues que ya les presentaremos cada una. La que presenta mayor, que es el 9, la mayor población que se encuentra ahí, son el grupo de los Guayú. Vamos a mirar rápidamente algunos de los resultados, pues para tener como un panorama de lo que estamos hablando en relación con la prueba estandarizada para la prueba de inglés. Como les había dicho, se trabaja A1, A1, A2, A menos, B1 y B más, ¿listo? Entonces acá como ustedes se encuentran, tenemos a cuatro grupos en la región amazónica, que son los Inga, los Tucano, los Cubeo y los Huitoto, y si ustedes dan cuenta en el gráfico, alrededor del 85% de esa población en los cuatro grupos se encuentran en los dos niveles inferiores de la prueba, que es A- y A1, ¿sí? Solo alcanza un nivel básico de A2 dos estudiantes en relación con los que presentaron la prueba. En la región andina tenemos tres grupos que son los Paez, los Arahuaco y los Pijao. Si observan ahí, los Pijaos son los que tienen mayor representación en población y en los resultados pues coinciden con lo mismo, y es el hecho de que se encuentran en los dos primeros grupos, que son al menos, que es el principiante, y el A1, que es el nivel básico. Nivel intermedio pues solo se encuentra que es 1 y que pertenece al grupo del Pijao, ¿sí? Y digamos en términos de representación pues uno probabilísticamente entendería por qué una persona llega ahí, pero seguimos con la misma participación. En la región Orinoquía, pues que solo tenemos un grupo en particular, que son los Sicuani, encontramos también que el 90% de la población se encuentran en los dos niveles inferiores, ¿sí? Y presentan la misma participación. En la región del Caribe, que hicimos un análisis de tres grupos, que son los Guayú, los Cacuamo, encontramos también la misma representación. Entonces digamos tenemos que un 87 y un 82% se encuentran en los dos niveles inferiores, y solo un estudiante alcanza digamos el nivel más alto en términos del grupo Zenú. Y por último en la región pacífica, que tenemos los Embera, los guambianos y los Pasto,
tenemos también una representación significativa en los dos niveles inferiores, y aquí pues digamos hay una representación en el nivel intermedio y en el nivel básico de 3 estudiantes en relación con la población descrita. Esta es la gráfica, ya solo para hacer una comparación en relación con lo que se requiere, y es el hecho de que los estudiantes se encuentren en el nivel B1 en la prueba, digamos en la meta del Ministerio de Educación Nacional en su proyecto de bilingüismo, y pues como encontramos tenemos el 92% de la población en los niveles inferiores a este, solo tenemos un 2% de esta población en relación con la meta que se solicita, y un 3% que se presenta, digamos, con mayor presupuestado de hecho. Entonces vamos a mirar algunas conclusiones particulares de este diagnóstico y de esta exploración. La principal conclusión dejemos esa que nos puede servir, la principal conclusión que nosotros podemos sacar es que el proceso de evaluación se da para rajar a las minorías indígenas. Las minorías indígenas realmente están en un nivel muy bajo de inglés, y allí vamos a establecer las siguientes conclusiones. ¿Qué pasa con el desarrollo del currículo intercultural? El discurso de la interculturalidad se ha desarrollado en los países de Latinoamérica muy recientemente. Se ha incorporado como lineamiento de política pública en la Constitución misma y también como lineamiento de política educativa. En el caso colombiano y en muchos casos, por supuesto, de países latinoamericanos como México, Paraguay y Ecuador, se ha establecido un lineamiento para que las minorías indígenas dispongan de un currículo intercultural. Ese currículo tiene unos componentes asociados a la revitalización de la lengua ancestral, es decir, las minorías indígenas tienen un modelo educativo diferente al que tiene la población mayoritaria. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Lo que está sucediendo es que cuando el estudiante indígena que viene de un proceso de enseñanza-aprendizaje asociado a un currículo intercultural en el que aprende la lengua, por supuesto, ancestral, en el que se enfrenta a una problemática de bilingüismo, en el que el español es la lengua dominante, en el que el español es la lengua que se está apropiando, que está de alguna manera ganando terreno a nivel de lo cultural, pues esos indígenas, estos estudiantes indígenas ya tienen un problema allí. Y cuando se enfrentan a una prueba estandarizada, vamos a decir que les cae, por supuesto, de manera que inesperada. Por eso los resultados son absolutamente, para ellos es, vamos a decir, un descalabro. Es decir, no tienen la posibilidad de desarrollar con éxito una prueba como es la prueba de inglés, que los evalúa en cuanto a una competencia de inglés. Por otra parte, las comunidades minoritarias, las comunidades indígenas, están dispersas en el territorio nacional, tienen dificultades de acceso, tienen dificultades de conectividad, de manera que no pueden participar de unos procesos de inclusión que les permitan con suficiencia llegar a presentar una prueba con un nivel de preparación suficiente para llegar a superarla. De manera que esta es una de las conclusiones principales. Otra de las conclusiones que podríamos destacar es que no todas las minorías étnicas de Colombia están presentes en la prueba Saber 11. ¿Qué sucede con las otras? ¿Qué pasa con todas las comunidades, digamos, de la etnia tucano? ¿Qué pasa con las otras comunidades del Putumayo?
no están incluidas dentro de un proceso de inclusión educativo? Otra serie de preguntas, porque las conclusiones que nos dan estos resultados que obtenemos con la información que nos proveen las bases de datos FTP del ICFES, ¿está funcionando la legislación colombiana respecto a la educación intercultural en Colombia? ¿Qué pasa con esa educación intercultural? De manera que es importante destacar que los procesos de evaluación por competencias en las minorías indígenas, por lo que a inglés respectan las pruebas saber, son excluyentes y no corresponden con la realidad que están viviendo nuestras comunidades indígenas. Nuestras minorías indígenas requieren de unos procesos de inclusión y para este caso nosotros consideramos que debe haber un restablecimiento de derechos. ¿Por qué? Porque desde los dispositivos de poder, llamémoslo desde los ministerios, no se está administrando o no se está desarrollando una gestión suficiente que permita afrontar la realidad de estas minorías indígenas respecto a cómo las vamos o a cómo van a ser evaluadas dentro de todo este proceso que es la formación y evaluación por competencias, que es por donde va nuestro sistema educativo. De manera que vemos unas minorías indígenas que primero se enfrentan a una serie de problemáticas y cuando se le suma a esto una lengua como el inglés, pues ellos quedan absolutamente en condición de inferioridad. Entonces diremos que estas son nuestras conclusiones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo creo que el tema de los indígenas y la evaluación estandarizada, ustedes apenas tocaron la punta del iceberg. Yo creo que esto tiene más cosas de profundidad y más cosas serias, que incluso la profesora Olga aquí también nos podría decir de que eso no es, o sea, qué pasa con esos otros colombianos y también la filosofía de ellos, ¿no? Es decir, una cosa pues bastante complicada. Por eso estaba diciendo, creo que ustedes tocaron solamente la punta del iceberg, ¿ya? Pero ya lo dejan sobre la mesa y pues muy importante. Entonces vamos a dar paso ahora sí a preguntas que tengan a bien formular a los ponentes y que nos comenten, si no hay preguntas, pues alguna impresión, algún aporte que quieran realizar más sobre las ponencias, ampliar pues alguna mirada que ustedes también tengan desde su perspectiva pues también como docentes y que pueden pues compartirnos también a la luz de las ponencias que se han realizado. Entonces pues damos la palabra